Tal? Buenas tardes a todos y a todas. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente y vamos a continuar con el aprendizaje de lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Damos gracias a Dios porque en este tiempo complicado Dios nos está enseñando que Él tiene cuidado de nosotros antes que ninguna otra cosa. Que si bien hemos podido algunos de nosotros padecer diferentes situaciones difíciles, muchas de ellas, nosotros hemos dado testimonio de la prueba que como familia pasamos en la vida de nuestro hijo Alan, pero también cómo Dios en su infinita misericordia, en su amor, nos mantiene, nos sostiene. Es muy, muy hermoso el pasaje que habla de cuando, ¿se acuerdan cuando Moisés a frente del pueblo de Israel todavía en su travesía por el desierto libró una batalla y cómo cuando bajaba las manos el enemigo prevalecía, pero cuando él subía las manos el pueblo de Israel prevalecía? Y pues obviamente después de un tiempo pues sus manos se cansaban y dice la Biblia que personas cercanas a él le levantaban las manos para que él pudiera seguir de esta forma, ¿no? Y esto es una enseñanza muy interesante porque desde luego que Dios no depende del ser humano. Dios no depende de que a Moisés se le cansaran o no las manos. ¿Por qué entonces cuando Moisés levantaba las manos el pueblo prevalecía y cuando no las levantaba por cansancio entonces el pueblo se debilitaba? Bueno, es una manera de Dios de mostrarnos cómo Él interactúa con su pueblo, con nosotros, con sus hijos, y cómo Él quiere y necesita que nosotros estemos en la misma frecuencia que Él, estemos en lo mismo que Él. Si para luchar, para librar una batalla, pues para eso. Sabemos que Cristo Jesús ya en la cruz venció a la muerte, venció al pecado, venció al enemigo. Dice la Biblia que los exhibió y triunfó sobre ellos en la cruz. Todo principado, el enemigo, desde luego Satanás, pero todas sus huestes, esas huestes de oscuridad, de las tinieblas, dice la Biblia, de las regiones celestes, ya han sido derrotadas. Entonces muchos se preguntarían, entonces, ¿por qué luchar si ya la victoria fue ganada? Bueno, pues es lo mismo, ¿no? ¿Por qué Moisés tenía que levantar las manos si ya Dios estaba con su pueblo? ¿Y por qué muchas otras veces no hubo necesidad de que nadie levantara las manos? Bueno, Dios actúa de maneras que a veces no entendemos, muchachos, pero lo que sí podemos entender es que Dios nos involucra en la lucha porque quiere que aprendamos de su poder, quiere que aprendamos de sus estrategias de Dios, quiere que aprendamos a hacer batalla a través de la oración, a través de la fe, a través de creer las promesas que Él nos ha dejado en su palabra, y no nada más que por un botón que se apriete, estoy hablando de manera simulada, pues ya todas las cosas ocurran. Y no es así. A veces Dios nos va a permitir pasar por situaciones muy complicadas, de larga duración, incluso de mediana duración. Me refiero a que no va a ser de un momento a otro o de un día a otro. Y muchas veces eso va a ser para enseñarnos grandes lecciones y para mostrarnos, insisto, cómo Él quiere que nosotros interactuemos con Él, con Dios, ¿no? A veces va a ser a través de intercesión por alguien más, a veces va a ser intercesión por nosotros mismos, una cuestión dinámica de interactuar con lo que Dios quiera para nosotros. Y en ese sentido, pues Dios, desde luego, tiene empatía hacia nosotros. Dios se duele por lo que estamos pasando en el momento. Y hay un pasaje que me encanta, que está en Hebreos 4, y lo voy a leer, y si lo tienen, perdón, si tienen su Biblia ahí cerca de ustedes, busquen el pasaje, por favor. Voy a tener que conectar aquí el dispositivo porque se está quedando sin pila y lo estoy necesitando para la enseñanza. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿quién es? Jesucristo, ¿verdad? Dice que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál es el oportuno socorro? Bueno, pues la definición lo dice, oportuno es aquello que llega en el momento adecuado, ¿no? Es interesantísimo y es una bendición poderlo haber vivido, ya seguramente alguno de ustedes también lo ha vivido, ver cómo siempre Dios actúa en el momento oportuno, no antes, no después. En casa lo hemos vivido muchas veces y en muchos aspectos, ¿no? En el aspecto laboral, en el aspecto financiero, en el aspecto de alguna oportunidad, de alguna relación, ¿no? De conocer a alguien que después va a haber oportunidad de ser bendecidos a través de esa relación. Y uno no sabe cuándo las cosas van a ocurrir, pero Dios sí. Y desde luego en cuestión de sanidad. Yo recuerdo muy bien cuando mi esposa fue diagnosticada ahí con un alto nivel de azúcar en la sangre hace más o menos unos 10, 11 años. O más, quizás ya para los 14 años. Ya había ella acudido a una cita médica porque se sentía muy mal. Ella no sabía que tenía estos niveles altos de azúcar en la sangre. Y pensaron los médicos que la atendieron ese día en la mañana, fue muy temprano porque tenía cita creo que a las 7 de la mañana, y regresó a casa pues con un diagnóstico, ¿no? Que pensábamos que era el correcto. Finalmente el médico que la atendió hizo las pruebas o hizo lo que consideró necesario y obtuvo ese diagnóstico y le mandó una serie de medicamentos, unos antibióticos muy fuertes y le dijo váyase a su casa. Llegó a la casa, estuvimos allí pues unas 2, 3 horas, ¿verdad? Y pues yo la veía mal, no la veía normal, la veía que estaba muy cansada, que tenía mucho sueño, que se sentía mal, tenía náuseas. Y le dije, ¿sabes qué? No me convence el diagnóstico, vamos a orar. Entonces nos pusimos a orar, desde luego le pedí a Dios sanidad por mi esposa, pero en el momento de estar orando, Dios puso en mi corazón que la tenía que llevar en ese momento a un especialista, a otro hospital. Entonces le dije, mi amor, vámonos, no me convence lo que te dijeron en esta primera cita el día de hoy, entonces vamos a ir a buscar otra opinión. No, me dijo, déjame dormir, estoy muy cansada, me siento mal. Y dije, no, vámonos. Entonces ya se levantó y fuimos a un hospital cercano relativamente a la casa, en donde pues busqué yo en internet el mejor gastroenterólogo posible, pensando que era un problema del sistema digestivo. Y porque ella tenía mucha sed, mucha sed, y con todo lo que se tomara no se saciaba su sed. Entonces, pues nosotros no sabíamos, pero es un síntoma de tener altos niveles de azúcar en la sangre. Entonces, pues la llevé con ese especialista. En ese momento el especialista le hizo algunas preguntas, pero lo que gracias a Dios puso en el corazón del doctor fue mandarle a hacer estudios ahí en los laboratorios del hospital urgentes. Entonces los hicieron. Me dijo el doctor, váyanse a su casa y en cuanto yo reciba los resultados, les llamo para decirles que sí. Sí, doctor. Total, regresamos a casa. Estuvimos allí un rato y como a la hora me habló el doctor y me dijo, vénganse ahorita, tu esposa corre peligro de vida, su vida está en peligro. Si no vienes aquí en 15 minutos, tu esposa puede morir. Y te vas a presentar en el consultorio de tal doctor, ya le expliqué el caso de tu esposa,
y él va a darle seguimiento porque tiene un altísimo nivel de azúcar en su sangre y puede caer en coma en cualquier momento. Entonces, pues obviamente yo me espanté mucho, pero nos pusimos a orar. No le dije nada a mi esposa porque yo la veía muy mal y le dije, tenemos que regresar al hospital, el doctor ya tiene los resultados y te van a atender, vámonos. Ya prácticamente inconsciente, con muy poca conciencia, con muy pocas fuerzas, se subió al coche, llegamos al hospital y en el hospital prácticamente la tuve que llevar en silla de ruedas a emergencias para que allí ya le dieran la atención que necesitaba. ¿Por qué estoy trayendo esto a colación? Porque justo en el momento adecuado, Dios despertó mi espíritu y me dijo, llévala al hospital. Si yo no lo hubiera llevado al hospital ese día, a mediodía, a las 10, 11 de la mañana, mi esposo hubiera muerto en la cama, en la casa. Y hubiera sido una tragedia espantosa. Sé de casos que así ha sucedido y lamento mucho lo que han pasado esas familias porque realmente, pues, no me imagino lo que puede ser perder un ser querido tan cercano y tan rápido en la vida, digamos, ¿no? Y lo mismo estaba ahora sucediendo con nuestro hijo Alan, en donde también de manera oportuna Dios movió todas las piezas para que él pudiera recibir la atención necesaria. Y ya no digamos el milagro que él hizo, lo hizo justo el día en que su vida ya estaba en un hilo, pendiendo de un hilo. No sabemos qué hubiera pasado si Dios no hubiera hecho el milagro ese día, en la noche. Incluso los médicos decían que se trataba de un error, que no era posible que los niveles de ciertos valores descendieran tan rápido de un día a otro. Pero nosotros sabemos qué fue lo que sucedió. Sabemos que fue un milagro de Dios, obrado por su misericordia y por su poder. Y por eso traigo a colación este versículo que dice que nosotros nos acerquemos, dice, confiadamente. Y cuando dice confiadamente es porque sabemos que Dios va a actuar, porque confío en que se va a hacer la voluntad de Dios para mi vida, para la vida de mi familia, para la vida de mi esposa, de mis hijos, etcétera, de mis papás. Y entonces aquí dice confiadamente al trono de la gracia. ¿Recuerdan ustedes el caso de Esther, la reina, cuando necesitaba acercarse al trono de su esposo, el rey, para pedirle apoyo en esta persecución injusta que se había gestado contra los judíos? Y lo que quería pedirle Esther al rey era, había toda una estrategia, pero era una audiencia, ¿no? Que la escuchara. Y dice la historia, ¿no? Que si alguien se acercaba sin ser llamado al trono del rey, el rey tenía la facultad de extender el trono para muerte, ¿no? Para que no, como una irreverencia, ¿no? Si tú no fuiste llamado o llamada, ¿por qué osas acercarte al trono? Pero aquí dice la Biblia que nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono y no solamente dice al trono de Dios, dice al trono de la gracia. Y el trono de la gracia es el trono donde encontramos gracia. Y la gracia es recibir sin merecer algo que, pues una bendición, por ejemplo, ¿no? Sin merecerla. Y la misericordia es no recibir el castigo que merecemos. Hay una diferencia entre gracia y misericordia. Y aquí dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué pedíamos mi esposa y yo ahora que estuvo Alan enfermo? Gracia. También misericordia. Pero este pasaje nos ministró muchísimo porque dijimos, ciertos, Señor. No tenemos nada que ofrecerte. El diagnóstico médico no tiene nada que ofrecer. La situación de mi hijo en Estados Unidos no tiene nada que ofrecer. No es ciudadano norteamericano, no tiene un seguro
suficiente para poder recibir un trasplante de hígado, pero tú eres el Dios que todo lo puede, tú eres el creador de todas las cosas, y ya sea que vas a abrir una puerta en un hospital para que reciba una atención adecuada, o que tú le des un hígado nuevo. Y eso solamente es por tu gracia, porque yo, Dios, esposa, no tenemos nada que ofrecer. Y si nos vas a dar algo, Señor, va a ser por tu gracia, y solo por tu gracia. Y luego dice también para alcanzar misericordia, que explicaba hace un momento, esa es gracia y misericordia, van juntas. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y nuestra naturaleza, muchachas, muchachos, es de pecado. Ahora sí que el resultado inmediato del pecado sí, es la muerte. Ahora, yo me preguntaba, Señor, ¿por qué nos estás permitiendo vivir y pasar por esta situación tan difícil? ¿Cuál va a ser el resultado, la conclusión de todo esto? No lo sabemos, pero ya nada más por pasar por aquí, Dios, nos es difícil entenderlo. Y Dios estuvo hablando a mi corazón días después y se ha juntado con este asunto del COVID alrededor del mundo, en donde mucha gente que pareciera que no tenía por qué, pero ha perdido la vida. Y yo recordaba hace unos días una palabra que fue dada en Renovación Cristiana a finales del 2019, de que Dios iba a traer juicio sobre la tierra y que iba a empezar por su casa, ¿no? Y, y un juicio más que una condenación primero es un juicio, es una evaluación, ¿no? Todos pasamos en todos lados por evaluaciones, en la oficina, en la escuela, cuando hacemos una aplicación para algo nos evalúan a ver si somos candidatos a recibir aquello que estamos solicitando. Somos evaluados. A eso se refiere la Biblia. Todos pasamos o todos pasaremos por ese proceso de evaluación. ¿Y qué es lo que necesitamos al ser evaluados? Pues gracia y misericordia. Porque todos debemos reconocer que vamos a sacar cero, que vamos a salir reprobados. O sea, ¿quién puede decir yo salgo limpio porque yo no tengo pecado? Y yo no merezco ningún tipo de castigo, ningún tipo de condenación porque pues soy una buena persona, no le hago daño a nadie. Trato de hacerlo mejor. Y todos esos argumentos, muchachos, créanme que después de haber pasado por lo que pasamos, todos esos argumentos no sirven para nada. Porque ya cuando uno está ahí en esa situación tan difícil, todos esos argumentos que uno a veces pone en una balanza, ¿no? Pues he hecho todo esto bueno y esto malo, entonces la balanza se debe inclinar hacia lo bueno. O al revés, ¿no? He hecho muchas cosas malas y pocas buenas, entonces pues sí merezco que se me castigue. Todo eso, miren, se desaparece y entra única y exclusivamente la gracia y la misericordia. Porque no importa que haya yo hecho mal, o no importa qué tantas cosas buenas haya yo hecho, ninguna alcanza para que se obtenga un resultado en el sentido que yo lo deseo o que yo no lo deseo. Sin embargo, cuando viene la gracia y la misericordia de Dios, borra todo, tanto lo malo como lo bueno, porque dice la Biblia que mis mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Es a través del vidrio, de los anteojos, de la fe y de la sangre de Cristo vertida en la cruz, que mis obras, aunque sean malas, son vistas con misericordia por Dios, pero no suman un puntaje. Es lo que Jesús hizo en la cruz, lo que me va a dar salvación, lo que me va a dar sanidad, lo que me va a dar aquí, como dice este pasaje de Hebreos, oportuno socorro. Ahora, ¿cuándo llega el oportuno socorro? Pues cuando es oportuno, cuando ya aprendí mi lección,
cuando las personas involucradas en esta situación complicada por las que una familia puede llegar a pasar, en cuanto todos ya hayan recibido esa lección, particularmente el que está viviendo la situación o los más cercanos a la situación, entonces ya llega, así como un remanso, como un descanso, llega el oportuno socorro. ¿Qué tuvo que pasar en el Inter? Bueno, pues a lo mejor llegar al mero borde del acantilado, ¿verdad? Y estar a punto de que todo se pierda. O a lo mejor en otros casos, pues será algo menor, ¿verdad? Pero igual una situación que Dios use para llamar nuestra atención fuerte o para enseñarnos algo, que sin ese acontecimiento nos sería muy difícil aprenderlo. Dios, mis hermanos, jóvenes, señoritas, como dice aquí, manda, envía ese oportuno socorro, justo en el momento correcto. Gloria al Señor. Y al respecto de eso, pues es muy difícil verlo en el momento porque uno quisiera que el socorro viniera ya, ¿no? Dice la palabra de Dios en un salmo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y cada vez que Alan y nos decía, pues papás, la situación está muy difícil, los médicos no me dan esperanzas, estoy muy enfermo, pues realmente levantábamos nuestra alma, nuestros ojos espirituales y le decíamos, ¿de dónde vendrá el socorro? Y la respuesta que está en la Biblia y que Dios nos daba era, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y si Dios hizo los cielos y la tierra, muchachos, que es algo sumamente complejo, ¿qué no podrá hacer? Discúlpenme, ¿qué no podrá hacer en nuestra vida? Y entonces Dios me llevó a un pasaje que está en Romanos 8, versículo 11, y que dice, y si el Espíritu, con E mayúscula, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, amén, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ese Espíritu poderoso, ¿verdad? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. No dice solamente vuestras almas, o no dice solamente, o no dice vuestro espíritu, dice vuestros cuerpos mortales, y luego dice cómo, o a través de qué dice, por su espíritu que mora en vosotros. Y yo le decía al Señor, Señor, tu Espíritu Santo mora en Alan, mora en mi esposa, mora en mí, mora en nuestra hija, en su esposo, en los miembros inmediatos de la familia, en los pequeños, ¿verdad? En Tei, desde luego, en Marie Claire, en Iker, por fe, lo declaramos. Y si ese espíritu mora en nosotros, Señor, por Julián, o sea, toda la familia entera, entonces, Señor, que ese espíritu venga a vivificar el cuerpo de Alan, Señor, porque tú moras en él y porque tú moras en nosotros. Y aquí lo dice tu palabra. Y tu palabra es fiel y dice tu palabra misma que todas tus promesas son en ti sí y en ti amén. Todas. Y yo lo creo. Perdón, y esta es una de ellas, le decía yo al Señor. Así que Señor, ven, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Y ese espíritu que mora en Alan, Señor, que venga a vivificar su cuerpo poderosamente, a pesar del diagnóstico fatal que dan los
los doctores, los médicos, los especialistas. Y finalmente les voy a compartir un versículo que está en Deuteronomio 32, versículos 1 al 4, porque después de varios días de estar clamando, pues amanecimos si no mal recuerdo, el miércoles, que debió haber sido 3 de febrero, con una buena noticia. Ya nos había dicho Alan que en la noche le sacaban sangre para que a las 4, 6, 8 de la mañana ya le estuvieran entregando los resultados y se esperaba que ya fuera que hubiera un avance milagroso, desde luego, una recuperación milagrosa, o que los niveles siguieran mal, en cuyo caso pues ya habría que ver otras opciones, en donde por cierto los médicos ya no le daban grandes esperanzas a Alan. Y bueno, pues nosotros seguíamos orando toda esa noche, ya llevábamos varias noches en vela orando, y esa mañana llegaron estas buenas noticias de parte de Alan y nos dijo: papás, mis niveles ya bajaron. Y entendimos que era un milagro, por el cual, por cierto, estaremos eternamente agradecidos. Yo les puedo decir que mi vida es otra después de ese día, después de ese momento en que recibí ese mensaje en mi equipo celular diciéndonos: los niveles ya bajaron. Mi vida es otra. Y obviamente pues la preocupación de nosotros como sus papás fue pues que siguiera bajando, ¿verdad? Y que no nada más fuera algo de un día o de una toma de muestras, y que en los días subsecuentes pues le permitieran ya salir del hospital si lo consideraban así los médicos. Y pues gloria al Señor que los siguientes días siguieron bajando y efectivamente lo dieron de alta. Y pues prácticamente le dijeron: ya pasó lo peor, ¿no? Ahora viene la recuperación, que va a ser muy lenta, va a ser muy tardada. La prognosis de recuperación son meses, ¿no? Y yo le decía al Señor: dame fe, Señor, dale fe a Alan, dale fe a Tei, dale fe a Clau, a toda la familia, a mi hija, a mi yerno, y desde luego a toda la familia, abuelos, tíos, primos, para creer que esto no es pasajero, sino que es una obra perfecta que Dios está haciendo. Y entonces Dios me llevó a Deuteronomio 32, y con esto termino, de los versículos 1 al 4, y dice: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca, goteará como la lluvia mi enseñanza, dice Dios. Discúlpenme. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Y dice después, y esto es clave, ¿verdad? En todo esto, y dice: Él es la roca, con R mayúscula, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Y yo le dije ese día: Señor, tu obra es perfecta. Aquí lo dice tu palabra. Y tú vas a terminar tu obra. Así lo creo, y lo declaro en el nombre de Jesús, en la vida de Alan, en su alma, en su vida espiritual, en su espíritu, en su casa, en su hogar.
todo lo que estás haciendo, Señor, alrededor de esta situación difícil, tú lo vas a concretar en perfección. No me cabe la menor duda, Señor, porque tú lo prometes aquí. Y todos tus caminos, Señor, son rectitud. Si tú usaste este camino para llevar a Alan, para llevar a su familia, para llevarnos a nosotros como sus padres, sus familiares cercanos, a un punto, estamos de acuerdo con eso, Señor. Y te exaltamos y te bendecimos porque en tu misericordia nos has sacado en victoria. Pero ten misericordia, Señor, que toda tu obra se lleve a cabo hasta el final. Que no vaya a quedar trunca, ¿verdad? Porque aquí dice este pasaje que tú eres un Dios de verdad y que no hay iniquidad en ti, que eres justo y recto, Señor. Y queremos entender y creer que esto que ha sucedido es en tu justicia y en tu soberanía. No tenemos ningún reclamo que hacerte, sino al contrario, agradecerte por tu bondad, por tu misericordia y por tu gracia. Muchachas, muchachos, estas palabras que fueron las que Dios puso en nuestros corazones y muchas más, estuvieron ministrando durante esta situación tan difícil, pero que gloria a Dios nos ha sacado en victoria, ha sacado a Alan, a Tei, a Marie Claire y a todos los que le amamos en victoria, para gloria suya, la gloria no es de nadie más que de Dios. Y Dios lo quiso dejar así de claro al irse agotando todos los recursos humanos. Ningún recurso humano fue capaz de sacar adelante a Alan. Solo Dios hizo la obra y por eso lo exaltamos y lo glorificamos y le damos gracias por lo que Él hizo en la vida de cada uno y cada una de nosotros y seguramente en la vida de muchos y muchas de ustedes también. Así es de que nos gozamos con el Señor y les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por seguir orando por nosotros y particularmente por Alan, por Tei y por Marie Claire. Que Dios les bendiga y damos gracias a Dios porque Él hace una obra perfecta. Hasta luego. Gracias, Dios, porque nos permites bendecir tu nombre, exaltarte y glorificarte como el único Dios verdadero, el único Dios poderoso, el hacedor de milagros, que nadie puede igualar, que nadie puede, Señor, hacer lo que tú haces. Nadie ni nada se compara a ti. Yo te exalto en esta tarde y te bendigo por el milagro, los milagros que has hecho en la vida de Alan, de su esposa, de su hija y de todos nosotros que también le amamos. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu gracia y porque de acuerdo a la enseñanza de esta tarde, porque tu obra es perfecta y todos tus caminos para llegar a esa obra, a esa perfección, todos tus caminos son rectitud. Y así lo creemos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.